persona con depresión antes y después de la pandemia y se han descubierto que hay más casos ahora, ciertamente. A ver, yo creo que lo más que nos preocupa es que el perfil, realmente lo que ha ocurrido es que ha bajado la edad, ha bajado bastante la edad. Yo creo que lo que quizás ha pasado es que la pandemia nos ha hecho ser más conscientes de que muchas más personas tenían depresión de lo que podíamos pensar, ¿no? Al estar más tiempo solos, al estar más tiempo incluso compartiendo, pues nos damos cuenta de que a lo mejor nuestra pareja, nuestro hijo, nuestro padre, nuestra madre podían tener una depresión y pues no estaban en tratamiento porque la propia dinámica de la vida que nos llevaba la situación normal antes de la pandemia no nos permitía compartir tanto. Yo creo que lo que se ha hecho es mucho más evidente la situación, independientemente de la incidencia que ha tenido la situación de la pandemia, que no nos olvidemos que fue una cosa de enorme incertidumbre, que tiene una incidencia muy grande sobre la ansiedad, que en el fondo es lo que sustenta una depresión, ¿no? ¿Tenéis datos de porcentaje? Bueno, en general lo que se está diciendo es que ha habido un aumento en torno al 20 o 25% en lo que es en lo que dice la OMS, a nivel mundial. Yo creo que eso quizás está muy diferenciado, depende de donde lo estemos, de donde lo estemos viendo. Probablemente en los países civilizados haya sido más, y probablemente en otros países que donde la pandemia pues ha sido un problema más de los que tienen habitualmente, pues no ha sido tanto. Pero sí, el aumento yo creo que puede estar en torno a un 30%. ¿Y solo por la pandemia o hay algo más que les hable de ese aumento de casos de depresión? Lo digo porque también es cierto que en las redes sociales ahora hay como una especie de tendencia a restarle importancia y a empujarnos a reconocer que tenemos depresión y que no pasa nada, que llorar no es malo, ¿no? Que antes se tendía más a ocultarlo. Pero yo creo que hay algo que es muy importante que tengamos en cuenta. Estamos entendiendo que tener un trastorno psicológico como es una depresión es algo perfectamente normal, que se puede superar, que se puede tratar, y eso es bueno en el sentido de que la gente va a tratamiento y esto está siendo algo normalizado. Importantísimo el papel que han cumplido muchísimos personajes conocidos que han reconocido haber padecido depresión, y que esto ha propiciado que otras personas pues se planteen, pues es lo que yo tengo, es lo que yo estoy sufriendo. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Independientemente de esto, sí ha habido un aumento, que no solo es el que se haya visibilizado más el hecho de la depresión, siempre lo ha habido, pero a lo mejor antes lo ocultábamos por miedo, incluso hasta a nivel laboral, el hecho de que entendamos que una persona que tiene depresión pues puede tener un tiempo de baja y puede incorporarse y funcionar perfectamente bien, es algo esencial en este momento, en este día además mundial contra la depresión, ¿no? ¿Y se reconoce lo suficiente o queda camino por hacer en ese sentido del que hablo? Siempre en la salud mental queda mucho camino por hacer. Hemos recorrido mucho camino, afortunadamente, pero nos queda mucho camino por recorrer. Nos queda camino especialmente en lo que ya se está haciendo en algunos lugares de España, en Canarias en particular, se está haciendo ya hace un tiempo, el incorporar la atención a la salud mental en el primer nivel de la atención sanitaria, o sea, que podamos ir y pedir nuestra cita con nuestro psicólogo sin tener que estar pasando por nuestro médico o nuestra médica de cabecera. Esto es tremendamente importante a nivel casi estructural, porque evitaría muchas cuestiones. Psicología en urgencias, por ejemplo. Hay muchas personas que necesitan, cuando van a urgencias, que les atiendan, que les vean, que les tranquilicen, y en muchas ocasiones pues, nos vamos a encontrar que probablemente el perfil de la psicología de urgencias sea necesario como una especialidad más dentro de lo que es la atención sanitaria normalizada, ¿no? Te preguntaba del camino por recorrer porque a pesar de todos estos aumentos de casos, no sé si siguen siendo los mismos psicólogos en los hospitales, pero las listas de espera que tienen son brutales. Este es otro de los factores que hay que tener en cuenta. O sea, la psicología en este momento está dentro, lo que es la psicología hospitalaria, está dentro del sistema que todos conocemos por MIR, en el caso de psicología se llama PIR, y bueno, el número de plazas que se ofertan es irrisoria. O sea, yo no sé, así a bote pronto son 200 y pico plazas a nivel nacional para psicología en hospitales. Pues probablemente haya que multiplicarlas, iba a decir por 10, pero probablemente haya que multiplicarlas por 100. O sea, yo creo que
es muy importante la presencia de la atención psicológica en los hospitales, como desde luego lo es la presencia de la atención psicológica en la atención primaria, que ya existe en algunos lugares incluso de forma piloto, y donde único tenemos en este momento psicología es en los hospitales, con pocas personas, pocos compañeros y compañeras, y por otro lado en la atención especializada, que también son pocos y además con muy poco tiempo de atención, que es algo común a la sanidad, desgraciadamente. La psicología necesita tiempo para poder atender a una persona. La persona no tenemos que verla pues probablemente más de los 10 minutos que nos pidan, y seguramente con más frecuencia de la que podamos ofertar, ¿no? Y en cuestión ya de depresión, ¿qué causa una depresión? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Cómo se detecta o cómo se identifica que una persona padece esta enfermedad? A ver, porque sea algo práctico, cuando nosotros tenemos la sensación de que estamos permanentemente con ansiedad, sin que haya una causa que identifiquemos como productora de esa ansiedad, estamos ya metiéndonos en un camino hacia la depresión. Por otro lado, dificultades para dormir, y otra cosa muy importante que identifica mucho la depresión, esa enorme dificultad para comenzar el día, para levantarte. Es como si tuviéramos que armarnos. En algunas personas eso incluso lleva a llorar por la mañana, mucha tristeza. Estos son indicadores bastante claros de que estamos probablemente metiéndonos en una depresión. No nos olvidemos que la depresión viene como casi la parte última de lo que se llama en psicología el trastorno de ansiedad generalizado. O sea, ya la persona tiene la sensación de que no controla su vida y termina cayendo en una depresión. Aquí lo más importante también añadir que es algo que la persona no puede controlar, que necesita tratamiento, que por favor no le digamos a las personas que tienen depresión que se animen, porque es como si le dijéramos a alguien que tiene una pierna rota, camina. No tiene ningún sentido. Lo mejor que podemos hacer por una persona con depresión es decirle, estoy aquí a tu lado, estoy para lo que me necesites, en qué puedo ayudarte. Eso es lo mejor que podemos hacer para poder aliviar esa durísima fase que pueda estar viviendo, que es muy dura, muy Es dura difícil de comprender también por los que están alrededor, ¿no? Sí, parece que todo lo que estamos todo lo que tenemos dentro de la cabeza es difícil de comprender, porque evidentemente si tenemos un yeso lo vamos a ver, si pues nos han operado lo vamos a ver y demás, pero de alguna manera en muchas ocasiones parece que le estamos diciendo a la persona con depresión que puede cambiarlo si quiere, o sea, con lo cual también le estamos diciendo que ha caído ahí porque quiere. Y a veces es tan complicado identificar las causas de la depresión, que en la mayoría de las ocasiones en los tratamientos nos centramos en el tratamiento exclusivamente, y después más adelante podamos incluso identificar algunas cuestiones que pudieran llevar a la persona a sufrir una depresión. Pero es tremendamente importante que seamos conscientes que la depresión es un trastorno real y es algo que tiene que ser tratado. O sea, no se quita como, pues no sé, como el hambre, que podemos quitarnos comiendo algo, ¿no? Y ya para terminar, ¿es más peligroso o complicado de tratar la depresión en ciertas edades? Yo creo que la depresión es difícil de tratar en cualquier edad, pero cuando son más pequeñitos, cuando son pequeños, y estamos hablando de niños pequeños, esto es una de las cosas importantes a tener en cuenta, eh, la incomprensión que tienen ellos hacia sí mismos, que no lo entienden, y en muchas ocasiones la culpabilidad que tienen las familias y los padres y las madres, también es algo que se complica. Se consigue, necesitamos especialistas que trabajen en psicología infantil para tratar a estos chiquitines, a estas chiquitinas, pero es muy importante que tengamos en cuenta que es diferencial el tratamiento de una persona adulta a una persona joven, ¿no? Y no pasa nada, o sea, se puede tratar. Hay causas que a lo mejor pues tenemos que tocar a nivel social, probablemente, pero lo más importante en este momento es que si detectamos que nuestro niño, nuestra niña, pues lo vemos con algunos indicadores de depresión, de tristeza, de cambios de humor cuando es muy pequeñito, pues hay que preocuparse, independientemente de vigilarlo, que es lógico siempre, el acoso escolar, cuál es su situación de los estudios, en su familia y demás, pero podemos encontrarnos eh, en algunas ocasiones en que el chiquillo pues esté desarrollando una depresión, y cuanto antes lo cojamos, pues mucho mejor para tratarlo, ¿no? ¿Y qué causas puede llevar a un niño pequeño, no sé qué edad me estás hablando, a tener depresión, ¿no? Porque uno tiene vida de un niño, él vive en su mundo de juego, en su
tu mundo Yo, feliz. yo, yo creo que en cierta manera el mundo en el que estamos viviendo en este momento es un mundo que, en primer lugar, hemos virtualizado cada vez más. No nos olvidemos que veníamos de antes de la pandemia intentando que los niños no estuvieran tanto en redes sociales y demás, y en la pandemia les dimos carta blanca para todo eso. Y tenemos una generación que diría entre los 8 o 9 años, hasta incluso me atrevería a decir a los 20 años, que viven mucho de lo que ven en las redes sociales, lo que les transmiten en las redes sociales, que en muchas ocasiones no son valores que, bueno, que puedan estar filtrados incluso por por su propia familia. Y después que desgraciadamente cada vez más o cada vez menos tienen contacto social. Es muy importante todo lo que tiene que ver con el contacto social y el contacto humano, el contacto para la socialización, valga la redundancia, Mm. del chiquillo, de la chiquilla. Eso se detecta cuando un niño está, digamos, casi que la soledad, podríamos decir que es el mayor enemigo de la salud mental de un niño o una niña. Los niños necesitan estar con niños, con niños, con niñas, pasarlo bien y divertirse en un entorno lo más sano posible, por supuesto.